Nos pareció siempre que lo más importante de este tipo de programa es presentar ante ustedes algunas cuestiones que sean una novedad en la sociedad. Las mejores investigaciones, las mejores denuncias, las mejores defensas se hacen en otros programas que tienen ese formato para que usted escuche la voz y la réplica. En este caso, este programa y hoy tiene un invitado que desde hace muchos años está involucrado en la vida política argentina y además de estar involucrado es un investigador que publica libros, un investigador que toma iniciativas, las acompaña ante quien corresponde, por las vías naturales se van procesando y algunas a veces van bien y otras demoran. Y se verá con el tiempo si esas iniciativas tienen o no respuesta. Fernando Iglesias, conocido por ustedes, escritor y periodista especializado en aspectos políticos de la vida nacional y de la globalización. Ha sido diputado nacional por Coalición Cívica y es director de una campaña para la creación de la Corte Penal Latinoamericana. Director de la Cátedra de Integración Regional Altiero Spinelli en un consorcio universitario italiano para la Argentina, miembro fundador de Democracia Global, Movimiento por la Unión Sudamericana y el Parlamento Mundial. Muchas gracias, Iglesias. Al contrario, doctor, muy amable. La primera cosa, su última obra, que está en venta, por supuesto, en todas partes, que ya se ha presentado en distintas oportunidades, habla de esta década saqueada. Cuando estamos hablando de la década, todos entendemos que es aproximadamente desde el 2013, 14 en adelante, aunque hay una precisión en su presentación, donde en algún momento uno advierte cuál es el momento en que lo que él llama el saqueo va cobrando una fuerza más importante, que es en una primera elección de la pasada presidenta de la Nación. Este libro, que tiene una amplia divulgación, ¿cuánto tiempo le llevó escribirlo? Y es difícil establecer cuándo empieza un libro, porque yo el fenómeno del kirchnerismo lo vengo estudiando permanentemente y a mí me gusta hablar u opinar con datos estadísticos, así que desde que empezó el kirchnerismo yo vengo trabajando en una investigación relacionada con la política nacional y con los efectos del kirchnerismo. Después, desde el momento en que me senté y dije, bueno, vamos a poner todo esto junto y armar un libro, y habrá sido unos 3 meses, pero sobre un trabajo que... De investigación que puede tener 5, 6, 7 años. Sí, por lo menos. Uno va tomando, claro, va tomando datos. Por lo menos desde el 2007, cuando publiqué Kirchner y yo, que fue uno de los primeros libros de crítica al kirchnerismo. ¿Cuánto tienes escrito sobre esa década? Sobre esa... Este forma parte, creo yo, de una trilogía que es Kirchner y yo, que es de 2007, es el peronismo estúpido, que es del año pasado, y la década saqueada, que es de este año, ¿no? Es una trilogía de análisis de los efectos destructivos del peronismo y en particular del peronismo kirchnerista en la realidad nacional. Usted es un crítico profundo del peronismo, pero no del peronismo de estos días, sino del peronismo como idea política, como idea arranca con Perón. Sí, ¿o usted a Perón lo saca de todo esto? No, yo creo que el kirchnerismo no ha sido otra cosa que una versión actualizada de los tiempos que corren del peronismo, y en muchos aspectos la gente que se escandaliza con los Kirchner, con algunos aspectos represivos y autoritarios de los Kirchner, y dicen, bueno, no son peronistas, en realidad opera más bien como una disculpa, porque en muchos aspectos Perón fue peor, ¿no? Usted lo dice, lo de Balbín, es un dato histórico fundamental. Cosas comparativas muy simples, así para tirar estilo tweet. Perón puso preso a Balbín, que era el líder parlamentario de la oposición. Los Kirchner nunca pusieron presa a y por hablar en el Congreso. Sí, por declaraciones hechas en su carácter de diputado nacional, se le quitaron los fueros por iniciativa del presidente de la Cámara, que era un señor que se llamaba Cámpora, y se lo procesó por desacato, estuvo preso. No hemos visto nada, los Kirchner no llegaron a tanto. Perón, el principal diario opositor, que era La Prensa, lo expropió y se lo regaló a la CGT. ¿Y cómo justifica? Los Kirchner no pudieron con Clarín, ¿no? ¿Cómo explica usted
esa actitud del 46, 47 con Balbín y luego el abrazo histórico que se dieron en Gaspar Campos? Yo creo, la primera cosa es que si hubo alguna grandeza en ese abrazo fue de Balbín, que perdonó, no de Perón, que había sido quien lo había metido preso. Lo segundo es que fue una maniobra política. Pero Perón también le pide perdón con ese abrazo. No escuché el pedido de disculpas. Había que ver, usted vivió aquel momento, yo lo viví, y hubo una especie de pedido de perdón mutuo, ¿no? Fue un gesto de dos adultos, de dos personas adultas. Sí, desmentido lamentablemente por el lado de Perón con cosas que hizo después, como por ejemplo la creación de la AAA, ¿no? Perón autorizó y de alguna manera permitió que los montoneros, a los que llamaba Juventud Maravillosa y organizaciones especiales del movimiento peronista, hicieran lo que hicieron cuando le convino. Cuando los montoneros, en el medio de su locura terrorista, mataron a Rucci, y Perón los consideró enemigos, los echó de la plaza y formó parte, se dio orden de crear la AAA. Es más, hay declaraciones que yo reproduzco en este libro, gracias a que me los envía la hija de una de las víctimas del coronel Irrazábal, declaraciones textuales de Perón, donde dice que eran, después del ataque azul, llama a aniquilar uno por uno a todos esos psicópatas. Es decir, no hablaba de aniquilar la subversión ni las organizaciones subversivas, sino decía aniquilar uno por uno. Y eso pasó después del abrazo de Balbín. Me parece que Perón era un sujeto muy hábil en enviar mensajes diferentes a los que después eran su política, y lo hizo toda la vida. Le dejo el terreno fértil para que siga discutiendo con Julio Bárbaro, no. Que ya sé que piensan distinto, pero se respetan mutuamente. ¿Cómo no? Y es muy bueno. Es muy bueno que sigan discutiendo y respetándose cada uno en su posición. Muy bien, este libro habla de estos últimos 10, 12 años del último gobierno con documentación, parte de la cual está en algunos de los tribunales federales. ¿Algo de esto? El libro no es un libro de investigación periodística policial, que ya hubo muchos, Lanata, Majul, Wiñaski, ya hay suficiente evidencia sobre las formas del saqueo. El libro es un libro de análisis político, ¿no? Por ejemplo, cómo es que se pasó de una situación de corrupción a una de mafia, cómo se pasó del roban pero hacen al roban pero defienden los derechos humanos. Es decir, cuáles son las ideas y las culpas de la sociedad argentina que estos verdaderos perversos que fueron los Kirchner utilizaron para imponer un régimen, y cómo fue que la sociedad argentina se los permitió. Es decir, cómo usted le habla al no peronismo. Yo le hablo a todos. Me parece que hay... Con lo que usted dice, está hablándole al no peronismo. No, más o menos. Yo creo que le hablo también, pienso mucho en los chicos. Los chicos han tenido una visión distorsionada de la historia, ¿no? Les han contado un relato que es, en mi opinión, el último capítulo de la leyenda peronista. Entonces, esas interpretaciones erradas y falsas son decisivas. Por ejemplo, yo en el libro sostengo esta tesis. El kirchnerismo es inexplicable si no hubiera habido una interpretación completamente errada de lo que pasó en el año 2001 y de cómo se salió de esa crisis. Por ejemplo, la gente cree que lo que estalló en el 2001 fue la alianza. No fue la alianza, fue el peronismo menemista. Y no fue el aspecto neoliberal, por decirlo así, lo que estalló, porque neoliberalismo hubo en muchísimos países. Estalló solo en la Argentina, donde el neoliberalismo vino cruzado con medidas estrictamente peronistas, la convertibilidad, fijar un precio esencial de la economía, como es la convertibilidad, el cambio peso-dólar, por una decisión estatal, eso es cualquier cosa menos liberalismo. El endeudamiento creciente, las políticas de corto plazo, el gasto creciente, es decir, todo el clientelismo político que empezó ya en aquella época, no tenía ni nada. Lo que estalló fue que Menem quiso reelegirse indefinidamente, como lo hizo Perón en su tiempo y como lo intentó Cristina sin lograrlo, y eso fue lo que estalló. Y también, para mí, se equivocan cómo se salió. La gente habla todavía de los 38 muertos de la Rúa. Los muertos de la Rúa, entre comillas, suponiendo que hubiera una responsabilidad penal directa, que yo no lo creo, fueron 3. 3 personas murieron en la Plaza de Mayo. 25 en provincias gobernadas por el peronismo, con policías provinciales manejadas por gobernadores peronistas. Acaba de recordarse hace pocos días y la sensación
no es que fueron 3, sino que fue el total de los Bueno, muertos. eso es una gran mentira que se ha impuesto. Los 38 muertos de la Rúa, 25 son peronistas, 3 murieron en la plaza. Y yo no creo ni que los gobernadores peronistas ni de la Rúa hayan dado órdenes de matar. Pero digo, me parece abusivo que hagan este tipo de cuentas, ¿no? Me parece abusivo que se recuerden los muertos del 2001 y no se recuerden los muertos. La tapa del libro muestra cómo los argentinos festejamos 30 años de democracia, con la presidenta en un escenario, bailando con una murga, tocando la cacerola, con Moria Kazán y con la hija de Moria Kazán. En los 3 últimos días, incluido ese, en Argentina murieron más de 20 personas en los saqueos de Córdoba y Tucumán. De esos nadie se acuerda, o sea, los muertos peronistas no se cuentan. Yo me acuerdo ese día trágico reciente de los muertos de Tucumán y la fiesta en Plaza de Mayo. Eso. Y yo mismo, creo que millones, nos encontrábamos sorprendidos, decíamos, pero ¿qué pasa en esta desconexión? No puede estar pelándose gente allá y saltando acá. A mí me pareció, lo elegí para la tapa por eso, porque me pareció lo más escandaloso. Lo más... A ver, ¿qué explicación? Que hay una explicación psicológica. Claro, hay un elemento psicológico y hay un elemento de manejo perverso del poder. Desde luego que yo creo que la presidenta no resiste ninguna forma de análisis, o sea, no da normal en ninguna forma de análisis psicológico. Me parece que es una persona básicamente descontrolada, que ha perdido el control de eso. Y además, el gobierno, porque no es tan importante, el gobierno ha sido un gobierno descontrolado y desquiciado. O sea, acá han pasado cosas tremendas y creo que se minimiza lo que ha pasado. Por eso la intención del libro. Acá, un fiscal que denunció a la presidenta y al canciller, a los 4 días estaba muerto de un balazo en la cabeza. Es decir, en Brasil habrán pasado muchas cosas, pero eso no pasó. No, chocó un tren a 30 kilómetros por hora. Murieron 52 personas. La semana pasada, no, hace un mes, chocó un tren igual en New Jersey, 30 kilómetros por hora, pero murió una persona que estaba esperando en el andén, no murió un solo pasajero. Digo, las inundaciones de La Plata, que no podían contar los muertos, se escondieron muertos. Es decir, ha habido masacres de Estado, lo de La Plata, pero también lo de Once, pero también lo de Cromañón, siempre, vaya casualidad, con aliados del kirchnerismo. Me parece que lo que pasó en la Argentina fue tremendo. Hubo una mafia a cargo del poder y me parece que es muy importante. El libro intenta desnudar los mecanismos ideológicos que utilizaron con la esperanza de ayudar a que esto no vuelva a repetirse. Usted además está implicado, motivado, tendiente a la creación de una corte penal de lucha contra el crimen organizado. Claro. A ver, ¿cuándo inicia usted esta campaña? Cuando salí de la Cámara de Diputados, me pregunté... ¿Usted tuvo una coalición cívica hasta qué año? Hasta el 2011, con el 54% gloriosa de Cristina Kirchner. Creo que nosotros teníamos que renovar 11 diputados en la coalición cívica, renovó uno solo, yo era segundo de esa lista, que fue la única que metió un diputado, pero quedé afuera. Y me pregunté cuál era qué hacer, o sea, en qué podía yo contribuir. Mi especialidad es los temas políticos ligados a la globalización. Y la primera pregunta que me hice, sobre todo viendo que las iniciativas de integración regional estaban paradas o en retroceso, ¿cuál era el principal problema de Latinoamérica y en qué sentido la integración regional podía dar una respuesta positiva? Y la respuesta que encontré fue que el principal problema de Latinoamérica es el crimen organizado. Crimen organizado Sí. no es una sola cosa. ¿En qué existe el crimen organizado? Bueno, el crimen Normalmente organizado- uno piensa que es La droga. la droga, pero hay mucho más. Es mucho más, sí. Está definido por una convención de la ONU, que es la Convención de Palermo de 2002, y son todos los tipos de crimen. Palermo, Italia. De Palermo, Italia, sí, sí. Se hizo una convención en 2002 de la cual son firmantes todos los gobiernos latinoamericanos de la Convención de Palermo, que los define. Básicamente son tráfico de drogas, pero también tráfico de personas, la famosa trata, tráfico de armas, lavado de activos, que es otro punto decisivo. Es decir, si nosotros logramos reducir y crear una corte regional que a través de la cooperación internacional combata estas formas de crimen organizado y sobre todo a las cúpulas, que son las que son impunes porque tienen inmunidad por sus alianzas con los poderes políticos, las justicias y las fuerzas de seguridad nacionales, si logramos
crear una institución regional que pueda romper esta connivencia, tenemos buenas posibilidades de disminuir radicalmente estos fenómenos. Cuénteme dos cosas. Y bajar el nivel de lavado de activos es fundamental para atacar el otro gran problema de la región, que es la corrupción política. La corrupción política termina en el lavado de activos, que es un crimen transnacional organizado. Cuénteme dos cosas. Primero, lo último que le ocurrió en el CARI, ahora, hace pocos días, donde hubo un acto que tuvo la vicepresidenta y otras personas, se habló de todo este proyecto. Este proyecto ya circuló por el Senado y por diputados. Sí, claro. ¿Y qué tiene? Bueno, hay una sanción, hay un proyecto de Senado presentado por la entonces senadora Michetti, aprobado por unanimidad por todas las fuerzas políticas argentinas, a favor de la creación de la Corte Penal Latinoamericana. ¿En qué año? Ahora. El proyecto es del 2015. Y 2016, proyecto de Mario Negri, firmado también por Carrió, Stolbizer y Tonelli en diputados, también aprobado por unanimidad. Proyecto de Lilia Puig de Stubrin en el Parlasur. Cuando usted me dice unanimidad, ¿sí? ¿Es una de las pocas leyes que tiene unanimidad en las dos cámaras? No, en realidad no es un proyecto de ley, es un proyecto de resolución, es decir, lo que hace la Cámara es apoyar esa creación y siga con las negociaciones. E instar al Poder Ejecutivo a que tome acciones directas, ¿no? Bueno, la campaña tiene 4 años, hemos tenido firmas muy importantes, se puede entrar, yo lo invito a entrar, firmar, si le parece, se llama coalicioncopla.org. Es fácil firmar directamente online. Ha firmado desde Anthony Giddens a Vargas Llosa, a Fernando Sabater, a Sebrelli, Sarlo, Santiago Kovadlov y tantos, a Guinness, tantas personas que creo que tenemos mutuo respeto. Y también ha obtenido también un apoyo muy fuerte de personalidades políticas. La mayoría de Cambiemos, Sanz, Carrió, Michetti, etcétera, pero también algunos del peronismo o del Frente Renovador, como puede ser Fernanda Gil Lozano, que se ocupa mucho del tema trata, es una gran combatiente contra la trata de personas, y hay muchísimas organizaciones feministas. Entonces tenemos una coalición de ONGs, apoyo político, apoyo parlamentario, y ahora lo que estamos esperando, lo que pasó en el CARI fue que presentamos la iniciativa públicamente con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, que desde el principio apoyó. También tenemos el apoyo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del ministro de Justicia, Germán Garabano. Es decir, hay una constelación de fuerzas políticas dentro del gobierno argentino que quiere impulsar esto, y nosotros esperamos que esto siga avanzando. Y la Cancillería, muy importante. Sí, bueno, nos faltan. Ya hemos pedido reunión con la canciller Malcorra, esperamos concretarla. Pero hubo reuniones internacionales. Sí. Bueno, hubo conversaciones en algunos. ¿Dónde hubo conversaciones? La vicepresidenta Gabriela Michetti lo charló personalmente con Tabaré Vázquez, en su momento con Dilma, cuando todavía estaba en la presidencia, lo habló también con Michelle Bachelet. Había un consenso de que era un tema grave y que había que buscar algunas formas de cooperación internacional, y que una corte podía ser una idea, además de una agencia regional de combate contra el crimen organizado. Muy bien. ¿Va a implicar un nuevo gasto para el país importante la creación de esa corte? Y después usted me va a decir cómo se elige esa corte. No, yo creo al revés, va a implicar un ahorro, porque el gran problema que tenemos es que seguimos metiendo patrulleros y gastando fortunas sin que la cosa vaya en retroceso. Acá la estrategia para destruir las organizaciones tiene que empezar por la cúpula, no por abajo. No digo que abajo no se pueda hacer nada, pero sí. No es cuestión de ir a los barrios, a los chicos que venden en los barrios, eso también hay que hacerlo. Eso también hay que hacerlo, pero uno saca a un chico y al otro día tiene otro. Ahí no se soluciona el problema. No digo que no haya que hacerlo. Acá el problema es las cabezas. La cabeza, la cúpula, romper la connivencia con el poder político y con el poder judicial, meter presos a las cúpulas y incautarles los bienes, ¿no? Extinción de dominio, lo que se llama extinción de dominio, para que la organización se caiga porque no tiene más posibilidad de operar económicamente. ¿Está escrito todo esto? Sí, claro. Hay un estatuto, es lo que presentamos también, el doctor Cao, que con el grupo de juristas por la COPLA. COPLA es la Corte Penal Latinoamericana, es un proyecto, un boceto de estatuto puesto a consideración. Pero creemos que si se logra esto, desarmar la organización, va a haber muchísimo menos, va a haber un ahorro enorme. Y también hemos pensado en reducir al máximo los gastos, es decir, cada país elegiría un fiscal y un juez con el mismo mecanismo
con el cual se eligen los jueces de su máximo tribunal. En nuestro caso, la Corte Suprema. Entonces, Argentina designaría un juez y un fiscal. Lo propone el Poder Ejecutivo al Senado, ¿el Senado dará acuerdo o no? Lo mismo. Eso se propone al resto de los países y tiene que ser aprobado por los demás países, de manera que el resto de los países, si le mandan un personaje sospechoso, puedan decir, no, buscate otro. ¿Cuántos miembros integrarían esa Corte? Un fiscal y un juez por cada uno de los países que quiera adherir. Que suscriban. Sí, y además el equipo que trabaja con ellos lo tiene que poner y financiar el propio país, ¿no? Es un gasto relativamente ridículo. Cada país tendría que poner a disposición de la Corte también una fuerza policial de alta especialización, Grupo Halcón. ¿Y no va a competir con las fuerzas locales? ¿De quién va a depender? ¿De esa Corte? Las fuerzas policiales son nacionales, como el Grupo Halcón, a las órdenes de la Corte. O sea, si la Corte detecta un criminal en la Argentina y ve que la policía bonaerense o la que fuera, se me escapó la bonaerense, no actúa o está en connivencia, puede darle, por ejemplo, orden al Grupo Halcón de intervenir inmediatamente y de ir a apresarlo según la información que puede manejar la Corte a nivel regional. Tiene que tener un edificio, una organización, un director, un jefe, toda una organización. Sí, claro. Un país, la siguiente apuesta es que uno de los países firmantes quiera ser la sede. Yo creo que va a haber una gran competencia, porque el prestigio que da tener un organismo internacional siempre es muy alto. Lo normal es que haya competencia. Ese país que quiera va a tener que pagar ofrecer un edificio y poner en funcionamiento. Algo muy delicado. Cada país tiene que tener un servicio de inteligencia especial dependiente de esta fuerza de la Corte. No, la idea es que... Usted me habla de una fuerza de actuación. Sí. Pero la inteligencia, que usted sabe la importancia que tiene. Sí, en principio la idea es aprovechar los recursos existentes, tanto en inteligencia, como explicaba recién en las fuerzas policiales, como en las prisiones. Cada país también va a tener que ofrecer una prisión de alta seguridad, Ezeiza podría ser, que sin sacarla de su funcionamiento habitual, también esté a disposición de la Corte. Porque hay cosas que son muy evidentes, ¿no? Como la estrategia global e internacional la han entendido mucho mejor los delincuentes. Cuando a un delincuente, digamos, un narco colombiano lo persiguen en Colombia, no se esconde en Colombia, se esconde en Argentina, por decir un país, ¿no? Ahora, cuando, por ejemplo, un testigo protegido, una policía nacional tiene que esconderlo, lo esconde en el propio país. Es una estupidez. Cuando Chapo Guzmán era... En México se les escapaba día por medio. ¿Qué pasa con Chapo Guzmán en una prisión de alta seguridad en Brasil? No dificulta eso, por lo menos, porque en general estas mafias tienen un alto control de las fuerzas de seguridad de su propio país. Pero si tienen que moverse en otro territorio, la situación se les complica mucho. Entonces, esa estrategia internacional... Pero el dinero lo mueve todo, aunque cambie de país. El dinero lo mueve todo, pero y esto es decir, una corte de este tipo no es que va a solucionar el problema de un día para otro, ni lo va a hacer desaparecer. Y le sigo complicando. Pero puede ser una contribución muy fuerte, porque lo esencial es esto. Las mafias se mueven en el siglo XXI y utilizan todas las ventajas de la globalización. ¿Cómo se arman los procesos? Y las justicias corren por atrás, ¿Cómo se arman los procesos para detener a esta gente? Bueno, eso es uno de los temas de discusión. Los más difíciles. Es lo más difícil porque lo primero es que hay que preservar las soberanías jurídicas nacionales. Por lo tanto, esta es una corte complementaria. Solo puede actuar cuando haya mecanismos, que son los que hay que discutir, se detecte que un país no quiere o no puede, ya sea por connivencia con la mafia o porque la mafia lo ha superado y no puede... Ahí actúa la Corte. Ahí solamente en ese caso actúa la Corte. Se pone por encima de la Corte Nacional, inclusive. No, en general puede ser, por ejemplo, por fallos absolutorios que sean claramente, manifiestamente garantías de impunidad. Y hay problemas jurídicos. Hay problemas jurídicos. Puede haber también un pedido del propio gobierno, ¿no? El propio gobierno que dice, nosotros esto no estamos logrando manejar. Hemos visto en la Argentina destruida, que dejó la década saqueada, cómo las fuerzas de seguridad tienen inconvenientes para actuar. Es muy difícil admitir el error en terreno propio, pero bueno, puede ser. No, pero puede ser una Cámara, por ejemplo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una Cámara de Diputados con mayoría especial de 2/3 decide, estamos viendo que está este problema, está este criminal en la Argentina, nadie lo atrapa, hace años que está denunciado,
y las policías y la justicia nacional no hacen nada. Entonces, no sé, la Cámara de Diputados pide una intervención especial de la Corte. Podría ser un mecanismo. Todo esto está en discusión y las contribuciones son bienvenidas. El estatuto que nosotros estamos proponiendo está a disposición dentro de la página del Ministerio de Justicia. En el Plan Justicia 2020, la Corte Penal Latinoamericana es el capítulo internacional. Así que todos están invitados a contribuir, a hacer observaciones, a leer el estatuto, a promover o a proponer modificaciones. Esto es un proceso que recién empieza y que es importante la participación del gobierno, pero también de la sociedad civil. No hay muchos especialistas en derecho penal internacional. No hay muchos en la Argentina. Una cosa son especialistas en el derecho penal local, pero no en el internacional. Está bien, pero hemos tenido... Y algunos que se mueven bien ya están ubicados en algunas cortes. Pero hemos tenido apoyos muy significativos que yo quiero resaltar. Desde Sapsay, que es un constitucionalista, de primera. Y me ha dicho que, o sea, ha dicho esto una garantía. Perfectamente compatible con la Constitución Nacional, tanto Sapsay, y participación de fiscales que yo considero también son valiosos. El fiscal Gómez de Tucumán, el fiscal federal de Tucumán, y dos garantías, que son Sanz y Campagnoli, bueno. que son firmantes de Muy la bien. Es gente de la inteligente campaña. y estudiosa, ¿no? Desde ya. Se nos fue el tiempo. Le voy a tomar examen dentro de unos meses. Ah, bueno. ¿Cómo Lo no? vamos a invitar. ¿No les molesta esto? No, para nada. Lo vamos a invitar X mes. Vendrá a la iglesia y diríamos, no avanzamos y hemos avanzado 10 centímetros. La discusión de justamente cómo aplicar el derecho penal internacional. Sí, está también el doctor Cao, que es especialista en Derecho de la Integración de la Universidad de Buenos Aires, que es el que coordina todo el tema, y él podría también dar explicaciones más precisas que las mías, que no soy abogado. Ahí son de carácter jurídico. Usted está dando las políticas y las parlamentarias. Le deseo que tenga mucha suerte. Un desafío enorme, usted lo sabe, pero ojalá tenga mucha suerte. Le agradezco. Más que suerte, que tenga confianza en que la gente lo va a acompañar. Le agradezco, creo que es el problema fundamental, y si no resolvemos esto vamos a caer, creo que vamos a seguir la región no tiene futuro. Vamos a seguir con muchos delincuentes sueltos. Muchas gracias. Al contrario.